Hola a todas, bienvenidas. Díganme si me escuchan. No estoy segura. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a ir arrancando en esta nueva modalidad. Gracias a todas por sumarse. Esto también lo vamos a estar grabando para subirlo después a YouTube. Y bueno, comentarles un poco cómo vamos a hacer la dinámica. Si tienen dudas, preguntas, lo pueden poner en el chat o en la sección de, preferentemente en la sección de Q&A. Así nosotras las vamos a ir levantando y juntándolas hacia el final para que me vaya respondiendo. Y cualquier cosa nos escriben. Acá estamos. Gracias a todos por sumarse. Le dejo el lugar a Maga. Bueno, hola a todos y todas. No sé si hay hombres, mujeres, de todo. Bueno, primero que nada, gracias por asistir. Hubo mucha convocatoria. Y nada, me pone contenta y estoy un poco nerviosa. Esta es mi segunda charla y la primera fue hace una semana, así que sepan disculpar cualquier imprevisto. Bueno, la idea de la charla más que nada es explicar para qué se utiliza Python en el análisis de datos, ¿sí? Si en Python es un lenguaje que tiene múltiples usos, múltiples aplicaciones, ya sea para web, muchos lo usan para el back, algunos lo usan también para front, muy poquitos, con algún que otro framework, y últimamente está ganando terreno en la parte de análisis de datos, dejando de lado a R, ¿sí? Yo R no sé, así que no voy a hacer juicio de valor, pero en este momento están bastante parejos. También es el lenguaje que está de moda, digamos, porque está en todo lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning y demás, que es realmente lo que es, digamos, la actualidad y también lo que se viene a futuro, no solo para el software en sí, sino para varias aplicaciones generales del mundo en general. De hecho, muchas cosas de ahora del coronavirus y demás están tratando de aplicar inteligencia artificial para ver distintas formas de reconocerlo a tiempo o no. Les voy a compartir mi pantalla para compartirles los slides. Bien. Uy, queda acá esto. Bien, ahí ven todos mi pantalla. En que ahora no sé qué toqueteé. Bien. Bueno, la mayoría ya me conocen. Magali, la maga de Python, o la ministra de la siesta también. Bueno, yo me dedico a la parte de Business Intelligence y desde hace 2 meses aproximadamente estoy también dando clases de Python. No llego a ver si me escriben en el chat. Esto quiero poner acá, chat. Voy a minimizar esto. Y a poner esto acá. Así puedo ver si me escriben en el chat. Muchos incluso de los que están acá han tomado clases conmigo de todo lo que es básico. No, de datos no llegamos a ver nada, porque la idea es que puedan aprender todo lo básico del lenguaje. ¿Sí? Es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje muy, muy rápida, para después elegir qué camino quieren seguir en el aprendizaje.
Pueden elegir datos como pueden elegir cualquier otro de los caminos. El espectro, como les decía, es bastante amplio. Bien, porque creo que... Esperen que voy a subir esto un poquito más acá. Bien. Ahí está. Bien, ¿por qué analizar? Si no, esperen que lo voy a abrir desde el Chrome. Así se los puedo... Yo estoy haciendo lío. Acá. Acá. Bueno, ya no sé ni dónde lo hice. Bueno, volvamos acá, para no perder más tiempo. ¿Por qué analizar datos? Los datos, quienes trabajan con programación ya saben que son como la materia prima del programador. Y la parte, los que nos dedicamos a la parte de Business Intelligence, lo que hacemos es transformar esos datos para convertirlos en información y luego explotarlos de manera directa. ¿Qué es esto? Nosotros, un dato a simple vista no es algo que pueda servir efectivamente. Es decir, puede servir como puede no servir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de la manipulación y la transformación de ese dato, nosotros lo podemos transformar en información, y una vez que esto se transforma en información, luego cuando lo presentamos ante ciertos departamentos de la empresa o ante por ahí un organismo público o lo que sea, recién ahí se transforma en conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es cuando se pueden tomar las decisiones o elegir un camino u otro. Por ejemplo, en una, no sé, en una cadena de supermercados, se evalúa que todos los jueves se compra muchísima cerveza, por decir un ejemplo. Entonces, vos tenés ese dato, pero vos con ese dato puede quedar en la nada o podés utilizarlo y maximizar los ingresos de tu supermercado debido a ese dato. Lo haces. Tomás el dato, lo procesás, ves, bueno, durante 2 meses se sostuvo que todos los jueves la venta de cerveza subía un mínimo de entre el 40 y el 50%. ¿Sí? Entonces, en base a eso vos decís, bueno, entonces todos los jueves hay que hablar con el departamento de marketing para que todos los jueves salga alguna publicidad o alguna promo o hacer algo que maximice los ingresos. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué hiciste? Con ese dato que vos tenías, lo procesaste, lo transformaste y lo generaste y generaste información. ¿Sí? Y con esa información el departamento de marketing pudo tener conocimiento de algo y llevarlo a la práctica. ¿Qué es llevarlo a la práctica? Poder hacer dicha publicidad y finalmente poder maximizar los ingresos del supermercado. ¿Esto quiere decir que se vayan a maximizar los ingresos? No. ¿Sí? Esto quiere decir que hubo un camino, hubo una investigación, se tomaron datos tanto internos como externos a la empresa, luego se procesaron, se manipularon, se transformaron y se generaron algo que se llama dashboards, que es cuando vos presentás los gráficos o un informe en prosa, también puede ser, a quien los tengas que presentar, ¿sí? Y en base a eso, bueno, en este caso el departamento de marketing. En otras empresas se evaluará, digamos, distintos, por ejemplo, usos que le den los usuarios a nuestras apps o a nuestras páginas web que diseñamos. Me fijé si alguien preguntó algo. Maga, Ay, sí. Sí. no, lo que están pidiendo es que las slides se vean no cortadas. Sí, perdón.
No hay problema. ¿Ahí las ven? ¿Total? Esperen que pongo esto más arriba. Por acá sí. No sé. Ahí, Ahí. Sí, perfecto. Ahí se ve perfecto. genial. Espera que muevo esto. Ya. Bien. Perdón que no había chusmeado el chat lo que ponían. Bien, entonces lo que nosotros hacemos es eso, procesar los datos y transformarlos en información para poder explotar esa información. Obviamente el ejemplo que yo di es para maximizar ingresos, no siempre es por un fin económico, ¿sí? Como les explicaba recién antes de mirar lo del chat, muchas veces también es, por ejemplo, nosotros diseñamos una app o, eh, o una web o lo que sea, y decidimos investigar a ver distintos comportamientos que tiene el usuario para con la app o con la plataforma o con la web que sea, y en base a eso decidir qué cambios se hacen en UX UI, ¿sí? Se pueden hacer un montón, digamos, de análisis, ¿sí? Lo que se intenta es enfocarse en los principales, ¿sí? Porque si no, quizás el volumen de datos es muy extenso, ¿sí? Y a veces, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, finalmente no podemos, digamos, generar resultados para todos, ¿sí? Entonces, se toma como una pequeña muestra, un pequeño universo, y en base a eso se hace todo el camino y se obtiene así una solución, digamos, que puede ser holística o no, digamos, puede ser total o puede ser parcial. Esto que era lo que hablábamos recién, que va de datos, información, y luego se transforma en conocimiento. Y esto es que un dato no es más que una unidad semántica, ¿sí? Hasta que logramos transformarlo en conocimiento. Como yo les decía, lo del supermercado. Nosotros podemos tener ese dato de que todos los jueves se vende más cerveza, pero eso, hasta transformarlo en conocimiento, tiene que pasar un cierto proceso, ¿sí? Conocimiento es cuando nosotros lo podemos explotar y aprovechar para algo, ¿sí? El proceso es la determinación de los objetivos, el preprocesamiento de datos, que ahí es donde de Python, la determinación del modelo y el análisis de los resultados o decisiones. La determinación del modelo es porque en todo lo que es análisis de datos o data science o machine learning hay distintos modelos de algoritmos y modelos predictivos y demás. Por lo general, cuando uno arranca, siempre toma más o menos los mismos, y después, una vez que vas creciendo en la industria o que te vas interiorizando en ciertos temas, optas por un camino u otro, o tenés un pantallazo más general y podés ver, digamos, cuál es la mejor opción a utilizar, ¿sí? Y el análisis de los resultados es cuando nosotros, bueno, en base a los resultados que obtuvimos de toda nuestra información, decidimos tomar una decisión o no tomar una decisión, o seguir un camino o seguir otro. O también puede pasar que nuestra investigación y todo nuestro proceso sea parte de otro proceso más grande, ¿sí? Por ahí nosotros llegamos a este resultado y ahora podríamos seguir escarbando un poquito más y que sea más profundo o más abarcativo, ¿sí? Entonces ahí es como que lo que antes era resultados, ¿sí? Ahora se transforma en dato, ¿sí? Entonces, en base a ese dato que tenemos, otra vez vuelve a empezar el proceso, ¿sí? El dato lo manipulamos, lo transformamos, lo convertimos en información y luego en conocimiento, ¿sí? Esto es como la parte básica, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a trabajar con análisis de datos, ¿sí? ¿Por qué se utiliza el lenguaje Python? Ustedes, muchos me podrán decir que el ejemplo, por ejemplo, que yo les puse del supermercado, que tranquilamente lo puedes volcar en un Excel y después hacer
unas lindas imágenes con FreePic y queda bárbaro. Y la realidad es que sí, es cierto eso. Pero hay algo que sobre todo en informática y en todo lo que es computacional o de software que se utiliza mucho, y es la optimización, ¿sí? Y el rendimiento que puede llegar a tener o no todo lo que hagas, ¿sí? Y la optimización no solo son los recursos económicos con los que cuenta una empresa, como lo pueden ser el dinero, como lo puede ser el capital humano, como lo pueden ser eh, los aparatos con los que contemos, los dispositivos y demás, pero también está el tiempo, ¿sí? No es lo mismo poder resolver algo en una semana, ¿sí? Que poder resolverlo en 2 meses, ¿sí? En esos 2 meses el consumo de recursos puede haber sido muchísimo más que si podíamos hacerlo de manera automatizada, ¿sí? Y acá es donde entra en juego tanto Python como otros lenguajes como R, por ejemplo. Hay 2 motivos principales, ¿sí? Por los cuales Python está siendo cada vez más usado en el campo del análisis de datos. El primero es las numerosas librerías que fueron creadas para esta finalidad, como por ejemplo las más conocidas y más usadas y que vamos a ver hoy son NumPy, Pandas y Matplotlib, ¿sí? Y la otra es su integración con aplicaciones como Mongo, Hadoop y Pentaho. Mongo son las bases de datos no relacionales, y Hadoop y Pentaho son software que se utilizan mucho para la parte de Business Intelligence. Entonces, Python lo que hace es forma parte del proceso de manipulación y transformación de los datos, ¿sí? Para convertirlos en información y posteriormente en conocimiento, ¿sí? A este se lo conoce como preprocesamiento de datos, ¿sí? Porque antes de poder volcarlos en un dashboard que se puede hacer con Pentaho, con Tableau, con Power BI o con el software que decidamos usar o que la empresa quiera que usemos, primero tenemos que procesar todos esos datos, ¿sí? ¿Por qué hablamos del uso de librerías? ¿Sí? Las librerías son paquetes, es decir, conjuntos de archivos y directorios relacionados que contienen funciones, clases y variables que, al ser importadas, permiten realizar muchas acciones sin necesidad de escribir líneas de código complejas. Por ejemplo, muchas veces nosotros necesitamos utilizar cierta función y para poder utilizarla primero la tenemos que definir, ¿sí? Y quizás la definición de esa función nos lleva 10 líneas de código. Y con el uso de librerías lo que hacemos es importamos la librería y directamente tenemos esa función ya como si la hubiéramos definido antes en nuestro código, pero sin ocupar esas líneas de código. Eso también es optimizar, ¿sí? Para los que no están tan familiarizados con el tema de programación y lenguajes de programación, optimizar es eso, ¿sí? Reducir no solo líneas de código, también tiempo, ¿sí? El tiempo que nosotros le dedicamos a programar, el tiempo de ejecución de nuestro programa, y esos son, digamos, pilares fundamentales a la hora de elegir un lenguaje u otro para determinados proyectos. La primera librería que les nombré es Pandas, ¿sí? Que ofrece una estructura de datos y herramientas para la manipulación y el análisis. El instrumento principal es una tabla bidimensional llamada DataFrame, ¿sí? Es, por ejemplo, una tabla de Excel, es un DataFrame, ¿sí? Nosotros tenemos una tabla bidimensional, es decir, como si fuera un cuadro de doble entrada, donde tenemos las columnas, ¿sí? Las columnas suelen tener títulos, a lo que denominamos etiquetas, y también las filas, las filas también pueden tener títulos o no, y también, si llegan a tener títulos, también se denominan etiquetas, pero de la parte de filas. Después tenemos NumPy, ¿sí? Que proporciona estructuras de datos como los arrays, y matrices, simplificando las tareas en el proceso. Muchos de los lenguajes que ustedes conocen ya tienen arreglos y matrices, y ustedes trabajan diariamente. JavaScript, C, C++ y otros lenguajes. Python no tiene particularmente arreglos y matrices. Las matrices son arreglos bidimensionales, ¿sí? Para los que no están familiarizados con eso. Entonces, está esta librería que lo que hace es todo lo que nosotros tenemos en colecciones, que pueden ser listas, tuplas, conjuntos o diccionarios,
lo podemos convertir en arreglos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestras listas, tuplas, diccionarios y conjuntos, perdón, conjuntos no, listas, tuplas y diccionarios pueden estar compuestas por distintos tipos de elementos, ¿sí? Yo puedo tener un número, un valor booleano, un entero, un flotante, y un string, y un carácter, o lo que sea. ¿Qué pasa con los arreglos? Los arreglos tienen que ser del mismo tipo de elementos, ¿sí? Entonces, cuando yo lo convierto, lo que me hace es toma de todos los elementos que yo tengo el elemento menos restrictivo, por decirlo de alguna manera, y convierte a todos a ese tipo de elementos. Y Matplotlib lo que hace es una librería de trazado para gráficos 2D, y se utiliza para plasmar en gráficos la data recabada y procesada por NumPy y Pandas, ¿sí? Todos los grafiquitos que nosotros vemos en, no sé, ahora está muy de moda todo esto de los gráficos por lo que está pasando, pero la mayoría de los gráficos que vemos por ahí no salen de Matplotlib, pero sí de alguna que otra librería basada en Matplotlib. Ahora lo que vamos a hacer es algo sumamente sencillo, pero para que lo que quiero que vean es la facilidad de hacerlo y todo lo que se puede hacer con pocas líneas de código, con pocas librerías y también con poco tiempo, ¿sí? Porque por ahí hay gente que se dedica a la investigación y por ahí usa software bastante viejos o lo que sea, y está muchísimo tiempo tratando de plasmar ciertas información que van recabando y demás para poder generar finalmente el informe o los gráficos que necesita, ¿sí? Esta es la manera de importar las librerías, ¿sí? Import es la palabra reservada, pandas es el nombre de la librería, as y el alias, ¿sí? El alias, ven que yo le puse pd a pandas, np a numpy y plt a matplotlib. Esos son los alias que se usan por convención, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes no puedan importar solo pandas sin alias o con otro alias, o de la manera que ustedes quieran, ¿sí? Por convención se usa esta forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros importamos un módulo o un paquete o algún archivo en Python, hay distintas formas de importarlo, ¿sí? Una de ellas es importarlo con un alias, ¿sí? El alias, ¿qué hace? Reduce como el nombre, es como un apodo, digamos, por decirlo en algo no tan técnico, reduce el nombre, y nosotros a la hora de utilizar todo lo que está contenido dentro de ese paquete, que pueden ser, como vimos, funciones, variables, clases y sí, funciones, variables y clases, lo que hacemos es, en vez de poner directamente el nombre de la variable, el nombre de la clase o el nombre de la función, lo que hacemos es poner pd, es decir, sabemos que está contenido dentro de nuestro paquete, nuestra librería pandas, punto, y lo que vayamos a utilizar, el contenido que vayamos a utilizar. También puede ser que nosotros quisiéramos utilizar, no sé, por ejemplo, solo una función o un método particular de estas librerías. Entonces, para utilizar menos memoria y para optimizar recursos, lo que hacemos es from, es decir, desde el nombre de la librería, pandas en este caso, import, no sé, por ejemplo, no se me ocurre, data frame, ¿sí? Que es una clase, ¿sí? Que es para poder crear los data frames, ¿sí? Son importantes dos cosas en esta parte. No solo que los importen, ¿sí? Porque por ahí muchos de ustedes quizás ahora están con la computadora abierta y tienen abierto, no sé, el entorno de desarrollo que quieran usar, y cuando van a importar no se los reconoce. ¿Y eso por qué es? Primero porque, salvo que, ahora lo vamos a ver, que hayan bajado
Anaconda Cloud, ¿sí? Que es todo que se utiliza para el Data Science. Salvo que hayan bajado eso, sí o sí tienen que, tanto Pandas como NumPy como Matplotlib, descargarlos en su computadora, ¿sí? Que se descargan, se instalan por consola. ¿Sí? De todas maneras, la mayoría de los que se dedican a Data Science lo que hacen es descargan el paquete Anaconda desde la página oficial de Anaconda, que ahora la vamos a ver. Está acá. Y con ese paquete de Anaconda viene un entorno de desarrollo, que son dos, Spider y Jupyter, Jupyter Notebooks. Y dentro de este paquete de Anaconda, que se llama Anaconda Cloud, ya vienen descargados todas las librerías, ¿sí? Tanto NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, y todas las que ustedes vayan a necesitar eventualmente para el análisis de datos, ¿sí? Por eso, la mayoría de las veces, para empezar, si se quieren empezar a dedicar a todo lo que es análisis de datos o data science o incluso al machine learning, descarguen Anaconda Cloud en esta web. Después las chicas seguramente comparten en la página, o si no después me escriben a mí, yo se los envío de los slides para que tengan los links. Tanto Jupyter Notebook como Spider son entornos súper amenos, digamos, para quienes están aprendiendo. Tienen la posibilidad de ponerlos en español, que muchos me han preguntado eso. Y por otro lado está PyCharm. Porque cuando empecé a trabajar era la única opción que tenía. Digamos, me hicieron aprender en PyCharm y no, digamos, y a Jupyter Notebooks y a Spider los aprendí por mi propia cuenta. Pero PyCharm lo que tiene es que es de JetBrains, por lo tanto es muy pesado, ¿sí? Entonces, si tienen una copia lerda o lo que sea, no es necesario que se descarguen algo tan pesado, ¿sí? Y también tiene distintos atajos, ¿sí? Que no está bueno por ahí para los principiantes porque facilita mucho las cosas. Y cuando nos facilita mucho las cosas, a veces después nos cuesta muchísimo más aprender. Bien, y ahora vamos a ver el mini ejemplo que les dije. Estos son los tres links de estas tres librerías. Son las páginas oficiales. Siempre que quieran buscar algo, a ver, en YouTube, en Google, en donde busquen, siempre va a haber un millón de enlaces y informaciones que ustedes pueden tomarlas o dejarlas, ¿sí? Pero siempre traten de contrastar la información con las páginas oficiales. Porque muchas veces un NN, digamos, yo misma puedo subir algo a la web, pero si el que lo toma no lo contrasta con la página oficial, por ahí se queda con algo que está erróneo, ¿sí? Entonces, siempre traten de buscar, porque por ahí, qué sé yo, estas páginas están solo en inglés y a ustedes por ahí les resulta más sencillo buscar algo en español. Bueno, está perfecto, pero esa información que recabaron, contrástenla con las páginas oficiales, ¿sí? Tanto la página de Pandas como la de NumPy como la de Matplotlib están súper bien explicadas y detalladas y están bien categorizadas, digamos, como para aprender. Por ahí ustedes, no sé, en la parte de Matplotlib les interesa solo aprender un tipo de, ¿sí? Y entonces van, o les interesa aprender particularmente algo de 2D y no les interesa aprender nada de 3D, web, van solo a la parte de 2D. Es todo a gusto y PHP, digamos. Así que estas son las páginas oficiales de las tres librerías y todo lo que encuentren ahí está en inglés. Si mal no recuerdo, ninguna tiene de elegir idioma español, pero bueno, hay en YouTube, en Google, en Udemy incluso, hay muchísimos instructores que explican en español, que lo que pueden hacer es contrastar la información para ver si está correcta. Y después, esto, ahora se los voy a abrir.
Abrir cualquier cosa. Creo que puse mal el enlace, pues lo voy a modificar. Son unas cheat sheets que descargué hoy, que también están en inglés, que tienen todo, no solo la parte, digamos, de que les expliqué ahora, sino todos cómo son todas las funciones, cómo son todos los métodos y demás eh, de todo lo que es Data Science, ¿sí? Esperen que lo tengo por acá. Está. Bien, estas son todo el resumen. Tienen la parte de NumPy, la parte de Pandas, la parte de Matplotlib, la parte de Scikit-learn, y después un grafiquito de para qué se utiliza cada una. Ya lo cerré. Está todo lo que está, lo que me gustó de toda esta aplicación es que tiene todo bien armado y con ejemplos. A ver, yo acá, digamos, planeé para que durante una hora dure mi charla y que después lo utilicemos para todo lo que son preguntas, que creo que más que preguntas técnicas, por ahí preguntas más de la labor. Por eso les pongo esto. Después igual ustedes me pueden escribir un mail y les cuento más o les recomiendo distintos autores y demás. Pero en esta, si se llevan bien con el inglés, está todo súper bien explicado y súper bien ejemplificado, como para que vayan agarrando distintos ejemplitos, digamos, entre ustedes y los vayan haciendo. El que vamos a hacer ahora, de hecho, es súper cortito y súper sencillo, es para que vean nada más cómo a partir de una tabla mínima de Excel pueden generar un programa con cierto código y luego a partir de ese programa generar un gráfico. Ahí sí, ¿habían preguntado algo? Acá tenemos una Sí, pregunta, ¿me sí. escuchas? Sí. Que es ¿cómo usar Anaconda y qué es? No sé si quieres dejarla para el final. Bien. Sí, Anaconda, perdón, sí que la voy a responder. Anaconda es un paquete que lo que trae es, ya tenés que tener, no viene con Python incluido, ¿sí? Nosotros lo tenemos que tener descargado, Python o R. En el paquete que se llama Anaconda Cloud, lo que tenemos es tanto las librerías, ¿sí? NumPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-learn y varias más, que ahora no me acuerdo con exactitud los nombres, que ya vienen incorporadas. Entonces, ¿qué pasa? Vos los tenés ahí en la nube, digamos, de Anaconda y no necesitas descargarlas aparte, ¿sí? ¿Podría pasar el enlace de la...? Sí, ahí se los copio de acá. Un segundo. Compartir. Se los pongo acá en el chat. Bien, no me acuerdo quién había preguntado lo de Anaconda. Analía. Analía, ¿no? Sí. Bien. La idea es, con Anaconda Cloud lo que tiene es, primero que se puede utilizar offline, ¿sí? O sea que no necesitan tener conexión a internet para poder utilizar Jupyter Notebooks o Spider. Y después que ya viene con todo incorporado, ¿sí? Entonces no tienen que utilizar la consola para descargar distintas librerías. No sé si lo publicó el link por privado.
No, acá lo publiqué en público. Maga, ¿me Sí. escuchás ahí? Tenés que seleccionar para que lo puedan ver todos los asistentes porque ahora solo lo estamos pudiendo ver nosotros el link. Ah, bien, bien. Ya estoy haciendo líos. Ahí ya lo copié para todos. Ah, genial. Bien. Ahí lo ven. Ari se los pasó. Hay alguien preguntó si tenía que saber sí o sí los dos lenguajes. No, en realidad, por lo general, te especializas en uno o te especializas en otro. No te especializas en los dos. Primero porque no son tan similares como podrían, y segundo porque tienen distintas implicancias, digamos. Si bien los dos sirven para el data science, Python es mucho más poderoso, entre comillas, por el hecho de que abarca muchos más espectros. Pero si querés aprender los dos, yo realmente de R sé poco y nada, pero si quisieras aprender los dos, yo te diría que primero empieces por uno y luego arranques por el otro, porque si quieres aprender los dos a la vez, al no ser tan sencillo se te va a complicar mucho. No me acuerdo quién, no recuerdo quién preguntó esto. R es particularmente para diálogos y demás, para your internet connection is unstable. Eso, varios investigadores en CONICET, me parece, para procesar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y R también se puede utilizar en Anaconda, ¿sí? Con Jupyter y con Spider. Es una de las grandes diferencias con PyCharm, ¿sí? PyCharm es un IDE especialmente no para Python, ¿sí? Puedo utilizar otras, pero se puede utilizar Visual Studio Code, sí. No solo lo puedo utilizar, sino que tiene de Anaconda y de Jupyter, que es bastante buena. Creo que un chico en Twitter había dicho que estaba utilizando y que la extensión de Jupyter de Visual Studio Code era excelente. Siempre que utilizan editores de texto o entornos de desarrollo que no sean particularmente un lenguaje, recuerden descargarlas todo lo que son las extensiones y los plugins necesarios, porque si no, después quizás se les hace medio complicado. ¿Ven? ¿Todos están viendo como él algo negro? Como... Sí, una cosita gris. A ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Perfecto. Ah, es una medida de seguridad de Zoom. Ah, bien. No estaba enterada. Perfecto. Y no sé si alguno preguntó alguna otra cosita. Tenemos una, Ezequiel preguntó qué diferencia hay de usar estos entornos y Google Colaboratory. Sí. Qué gracia. Y otra que es, ¿hay alguna versión de Python recomendable? Porque vi que tengo la 2.7, pero también está la 3.7. Cecilia. Bueno, esa pregunta está buena, primero principal porque la 2.7 es de hace 11 años atrás, pero sigue estando y muchos programas la bajan la instalan por defecto. Por ejemplo, Linux la tiene cuando vos instalas Linux en tu computadora viene con Python, pero viene con Python 2.7, ¿sí? Por lo tanto, viene con esa por defecto. Pero ¿qué pasa? En enero iba a dejar de tener soporte
completamente y se estiró hasta abril. Ahora con todo esto del coronavirus y demás, lo van a estirar un poco más, pero eventualmente va a dejar de tener soporte, así que la 2.7, si bien es compatible con la versión 3 en adelante, 3.1, 3.2 y en adelante ya va por la 3.8 y ya está creo en proceso la 3.9. Si bien la 2.7 es compatible, se puede utilizar tanto la sintaxis de Python 2 como la sintaxis de Python 3, es preferible ya que se acostumbren a todo lo que es Python 3. ¿Por qué? Porque si ustedes crean hoy o mañana o pasado o quizás lo crearon el mes pasado un programa en Python 2.7, es muy probable que en muy poco tiempo lo tengan que migrar, ¿sí? Mínimo a Python 3.4, porque es lo que está actualizado. Gianfranco pregunta, ¿qué otras herramientas debo dominar para un mundo de Data Science, aparte de Python, bases de datos relacionales y no relacionales? Aparte de eso, a ver, todo lo que es con Python, que es el lenguaje de programación, vos lo que haces es procesar los datos. Después hay un montón de software como Oracle, SAP y demás, que depende a la rama que te vayas a dedicar, vas a tener que utilizarlo. Por lo general, esos los empezás a utilizar una vez que arrancás a laburar, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar y analizar datos para una empresa financiera que para una institución educativa que para, no sé, para un supermercado, como te explicaba hoy. Hay distintos software que eso los vas aprendiendo, no te lleva mucho tiempo a aprender porque es como aprender a usar, no sé, yo antes por ejemplo trabajaba en turismo y tenía un software que era horrible, pero lo aprendí a usar, que se llamaba AppTour, que era para todas las bases de datos de clientes, para crear fichas y demás, y es, digamos, es todo para procesar. Yo utilizo mucho, por ejemplo, lo que es que se pronuncia, ven que Cloud, que se utiliza para todo lo que es la creación de dashboards y demás, para hacer las presentaciones, tanto a los clientes como a mis superiores. Así que eso es conocimiento más que, no es tanto conocimiento, sino que tengas la facilidad de adaptarte a distintos software y distintos... ¿qué sería Anaconda? Esperen que antes me habían preguntado algo. ¿Qué tanto hace matemática y estadística? Bueno, esta pregunta está buena. Esto es, muchas veces se nos dice que tanto programar como el análisis de datos o lo que sea es para cualquiera, y la realidad es que no. Tiene muchísima base matemática y muchísima base estadística. No necesitamos ser unos genios de la matemática ni unos genios de la estadística. Pero todo lo que es álgebra booleana y todo lo que es estadística, también saber qué es una media, qué es una mediana, qué es la desviación estándar, qué es la varianza y demás, hay que saberlo por el hecho de que el programa te puede automatizar todo lo que vos quieras. El programa te puede automatizar todo lo que hace, ¿sí? Pero en el momento que vos tengas que presentar lo que hace tu programa, tenés que explicar paso por paso y tenés que saber ciertos tecnicismos y cómo se hace cada cosa, que sí, son matemáticos y estadísticos. Lamentablemente, toda la parte de Data Science depende de la matemática y de la estadística. De hecho, cualquier diplomatura, maestría o lo que sea, tiene alguna materia de estadística o de matemática aplicada. Hola, me mareo con lo que dijiste hace un rato que Anaconda no tenía para instalar nada. Yo hice un curso cortito y bajamos Anaconda y usamos el Spider que venía adentro, entonces no entiendo. ¿Qué sería Anaconda? ¿Qué sería Spider?
que sería bajar Python. No, no hay problema, Andrea, ninguna duda es boluda. Nadie nace sabiendo. Dale. Respondo esto de Andrea y vamos con el ejemplo y después seguimos con las preguntas, así no estamos hasta cualquier hora. Descargar Python lo tenés que descargar de la página oficial, ¿sí? Python.org. Una vez que pones en la parte de descargas, ya te reconoce el sistema operativo que tiene tu computadora, que puede ser Windows, el de Mac o Linux, y siempre te va a ofrecer la última versión. Ahora va por la 3.8.2, creo, .4, no me acuerdo. Pero vos podés seguir para abajo y bajar la versión que vos quieras. Lo que yo recomiendo es siempre de la 3.2, 3.4 en adelante, ¿sí? Por lo que expliqué hace un rato. Y después en Anaconda lo que trae es todo el paquete, digamos. Se sigue viendo un rectángulo gris en la pantalla. Ahí ven la presentación. Maga, se ve que en algún momento abriste la ventana del chat o de algo y como que se muestra, te queda como la sombra de eso. Ahora bien, ya no. bien. Bien. Ahí está. Lo que les decía es que Anaconda lo que trae es todo como el paquete para trabajar con datos, ¿sí? No necesariamente, por lo menos hasta cuando yo aprendí a usar Anaconda, no tenía Python incluido, es decir, tenías que descargarlo aparte para que esté en tu sistema operativo. Quizás, no sé, Andrea, quizás ahora sí, pero bueno, siempre está bueno tenerlo porque que lo tengas dentro de Anaconda no quiere decir que después vos quieras utilizar otro entorno de desarrollo o editor de texto y al no tenerlo en el sistema operativo se haga muy, lo tengas que volver a descargar. Y Anaconda lo que trae es eso, es como un compendio, digamos, de todo lo que uno necesita para lo que es análisis de datos. Tanto las librerías como Jupyter Notebooks o Spider, que son lo que serían los entornos de desarrollo. Y después no sé. Y acá Power BI y otros similares también. Sí, Power BI y otros similares para hacer ETL, es todo lo que yo decía de los distintos software. ¿Vos qué recomendarías hacer procesos directamente en Python y dejar Power BI otro lado solo para gráficos? Yo Tableau lo que lo uso es para todo lo que es exportación de dashboards. Pero eso queda a gusto de cada uno. No sé si responde tu pregunta, Cristian. Fuimos anotando, bien. Andrea creo que... Y te carga hasta el Sankile. Genial, Georgina. Y alguien preguntaba ahí qué eran las matrices, que es la última que respondo. Así les muestro el mini ejemplito. Las matrices son arreglos bidimensionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir arreglos bidimensionales? Que tienen más de una dimensión, ¿sí? Los que conocen los arreglos son, para explicarlo de manera a ver que no sea muy técnica, como una fila, digamos, de elementos, ¿sí? Que pertenecen todas al mismo dato, ¿sí? Lo que tiene una matriz entonces está constituida por filas y columnas. Eso es lo que es una matriz. No me acuerdo quién lo había preguntado, pero lo respondo. Y después acá yo hice algo que es súper sencillo, pero era para que vean nada más el alcance que tienen los... ¿Se ve el editor? El PyCharm. Genial. Bien. Era para que entendieran bien lo que era un data frame,
para que entendieran bien cómo funciona Pandas y cómo funciona NumPy y Matplotlib. A ver, uno suele trabajar con volúmenes de datos muy grandes, muchas veces ni siquiera trabaja con un CSV, que son valores separados por comas, sino que trabaja con bases de datos, ¿sí? Como decía uno de los chicos que preguntó ahí, tanto relacionales como no relacionales. Yo de hecho trabajo con bases de datos SQL, y todo, así como acá ven que dice read CSV, yo lo que hago es read SQL, ¿sí? Para poder leer lo que hay en mi base de datos. Como vimos al principio de la charla, lo que hacemos con el lenguaje de programación es poder procesar los datos. Perdón, me dio hipo. Poder procesar los datos y manipularlos, ¿sí? Para eso es lo que utilizamos Python dentro del análisis de datos, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, tengo esto, que ven que es súper mínimo. Está en un CSV porque está en algo que es separado por comas, ¿sí? Acá tengo las fechas. No usé el datetime porque si no iba a ser un lío para ponerme a explicarles cómo funcionaba ese método, así que lo hice con un string simple, una cadena de texto de la fecha, y el resto son todos valores, siguen enteros, porque son cantidades. Acá, lo que veíamos al principio, cómo se importan las librerías y los alias que se le pone a cada una. El alias, como vimos al principio, es una convención, ¿sí? Si ustedes le quieren poner otro alias porque les resulta más fácil, pueden ponerle el alias que ustedes quieran, ¿sí? Esta es la convención que se utiliza, y muy probablemente si algún día entran a trabajar en algo relacionado con el análisis de datos, se entren con programas que tienen utilizados estos alias, ¿sí? Acá yo declaro una variable en la cual almacené el file. Ven que tengo entre comillas el nombre del file nada más porque lo tengo dentro de mi proyecto, ¿sí? Siempre recuerden que cuando se pone un archivo, esto es más de la programación que de Python en particular, pero ustedes cuando trabajan con archivos tienen que poner toda la ruta de acceso, ¿sí? Si yo lo tuviera en, no sé, en mis documentos, por decirlo algo así, tendría que poner toda la ruta de acceso. df, también por convención, el data frame se lo denomina df, es igual a pd, esto quiere decir que voy a utilizar la librería pandas, punto, la nomenclatura del punto, los que estuvieron cursando conmigo ya saben lo que es, la nomenclatura del punto, es para utilizar todo el contenido dentro de mi librería, ¿sí? En este caso, read-csv, ¿sí? Coma separated value. ¿Por qué necesito sí o sí importar pandas? Porque este read-csv no está no es una función, una built-in function de Python, ¿sí? Necesito sí o sí poder importar la librería para poder utilizarla, ¿sí? Sin haber importado esta librería, yo nunca podría haber, mentira, sí podría haber leído mi archivo, pero no lo podría haber creado mi data frame, ¿sí? Es decir, mi cuadrito con los datos, ¿sí? Después yo acá ven que puse un print de un título y puse el print df. Acá esto yo se los puse como comentario. ¿Por qué? Porque como yo estoy utilizando un archivito que es mínimo, esto no se justifica, ¿sí? df.head lo que hago es imprimo los primeros 5 y df.tail imprimo los últimos 5 filas de mi archivo, ¿sí? En este caso creo que yo tengo 5 justamente, así que no se justifica. Y df.info lo que hace es imprime las primeras 30,
¿Mm? Acá lo que les puse es, en nuestro caso el data frame es mínimo, entonces el head y tail coinciden, pero si manejáramos un volúmenes de datos muy grandes, es útil para chequear tanto el inicio como el final de nuestro archivo de datos. Sobre todo si son información de cosas que son por ahí secuenciales o quizás también estructuradas y que están ordenadas, no sé, por ejemplo, de un valor mínimo a un valor máximo. Entonces está bueno ver los primeros 5, los últimos 5 para poder hacer ciertas comparaciones. ¿Mm? Los headings, que serían la cabecera, vieron que cuando yo les expliqué lo que era un data frame, hablamos de las etiquetas que llevan las columnas, ¿sí? En este caso serían los headings, ¿sí? Ven que es def, otra vez la nomenclatura del punto, y columns. ¿Mm? Si yo pongo print headings, lo que nos va a hacer es crear una lista con todas las etiquetas de nuestras columnas, ¿sí? Para averiguar el tipo de dato de cada columna, esto es importante porque mis columnas pueden ser todas de números enteros, pueden tener números enteros, números flotantes, pueden tener algún valor booleano, pueden tener, valor booleano es true o false para los que no están familiarizados con eso, o puede tener un string, o puede tener un conjunto de valores, o lo que sea. Entonces es importante que chequemos cuáles son los tipos de datos que hay en nuestras columnas, porque después cuando vamos a trabajar, a procesar la información, a crear nuestro programa y demás, y nosotros querramos, no sé, por ejemplo, hacer una operación aritmética y justo agarramos una columna en la que sí, los primeros 10 eran todos números enteros y flotantes, pero después en el medio había un booleano por error, digamos. Entonces está bueno saber bien cuáles son los tipos de datos, ¿sí? Analizar datos estadísticos numéricos, es decir, todo lo que es cuantitativo, se hace con el método describe. Lo que nos indica es la mediana, la media, la varianza y distintas cosas estadísticas. Por eso les digo que es importante que sepan por lo menos los tecnicismos de la estadística básica. No tienen que ser unos genios de la estadística. Pero sí saber qué es, no sé, por ejemplo, la varianza y cómo se obtiene. ¿Sí? Eso es algo, aunque lo tengan anotado en un cuaderno al lado del escritorio, pero mínimamente saber eso. ¿Mm? Y si quisiéramos incorporar a datos cualitativos, tengo que poner include all, ¿sí? Porque yo puedo tener un conjunto de datos en los cuales son todos cualitativos, pero a lo último me da, no sé, la información del sexo, por ejemplo, si es femenino o masculino. Eso no es un dato cuantitativo, sino cualitativo, ¿sí? Entonces, para poder incluirlo en la descripción y sacar también las frecuencias y demás, tengo que poner include all. ¿Mm? Eliminar datos perdidos, esto era lo que hablábamos hoy de cuando, por ejemplo, tengo una lista y tengo que tener, no sé, los quits de todas las personas que vienen en Mar del Plata, por decir un ejemplo. Pero no tengo todos los quits, ¿sí? Me faltan, no sé, hay 10 que nunca me los dieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero procesar todos los datos, me va a dar error el programa y se me va a romper porque va a haber una parte que no la va a poder chequear. Entonces, ¿qué hago con esos datos? Lo que hago es, los dejo afuera, ¿sí? Esas columnas o esas filas no se evalúan en mi programa para que no me genere problemas, ¿sí? Y eso se hace con esta función drop na axis 0 para las filas y axis 1 para las columnas. Y luego vuelvo a imprimir mi data frame para ver si finalmente me elimino eso. Esto, a ver, como yo les dije, cuando entren a la página oficial de Pandas y demás, van a ver que hay 1,5 millones de funciones y de clases que pueden utilizar. Estas son las principales. ¿Por qué?
porque forman parte de lo primero que es la limpieza de los datos, ¿sí? Porque yo puedo tener un volumen enorme de datos y un montón de, en este caso, filas y columnas, y por ahí la mitad no me sirven, ¿sí? Por ahí yo quiero basarme en 2 columnas nada más y el resto no me sirve, ¿sí? Entonces la limpieza de datos es algo sumamente importante, ¿sí? Primero porque nos va a reducir el tiempo de trabajo, y segundo porque vamos a poder enfocarnos en lo que realmente queremos averiguar. Y NumPy, que el alias que lo habíamos puesto era NP, lo que nos hace es poder crear arreglos y matrices para poder manipular nuestros datos, ¿sí? En este caso, yo con mi data frame punto nuevos, es decir, con la etiqueta del heading nuevos, creé un array, y después lo que hice fue ordenarlos como yo lo tenía ordenado desde la última fecha a la primera. Lo que hice fue cambiarles el orden, ¿sí? Esto sería start, stop y step, ¿sí? Va de 0 a 0 y va de menos 1 en menos 1, es decir, me invierte el orden en el que están todo en mi arreglo, ¿sí? Lo mismo de recuperados, ¿sí? Después los imprimo, lo que me va a hacer es crear los 2 arreglos, y después creé otro arreglo que se llama fechas, que les puse la última semana de abril, ¿sí? Lo imprimí, yo el print lo uso mucho para ver si estoy haciendo todas las cosas bien. Después, obviamente, la mayoría de los prints o quedan en comentarios o vuelan, porque si no te ocupan espacio de la ejecución de tu programa que realmente no te interesa. ¿Mm? Después creo la figura con PLT, que es el alias que le habíamos puesto a Matplotlib. Y acá ven que yo utilicé plot, que es para crear un gráfico de curvas, digamos. También tengo Scrapper para crear un gráfico de distintos puntos, un gráfico de dispersión. También se pueden crear histogramas, gráficos de barras, gráficos circulares, los gráficos que ustedes quieran y con los colores que ustedes quieran, todo eso se puede crear, ¿sí? Yo les puse que es bastante fácil de ver y de entender. Y acá lo que le hago es, este sería el eje X, y acá iría el eje Y. Justo el eje Y, perdón, me estoy diciendo cualquier cosa. Este sería el eje X, y esto es lo que vamos a representar, ¿sí? Level es cómo se va a llamar nuestra curva, y este es el color. Yo acá en color ven que le puse purple y green, ¿sí? La idea es que le podamos poner los colores en hexadecimal, o incluso quizás no le queremos poner un color, sino que queremos hacer una línea punteada o una no sé, una línea más gruesa, más fina, lo que sea. Todo eso se puede editar, digamos, dependiendo la parte del plotting, digamos, tiene un montón de atributos que los pueden chusmear en la página oficial de Matplotlib para ver todos los atributos que tienen y cómo hacer las diferentes ediciones, dependiendo de lo que ustedes quieran y necesiten, o lo que les hayan pedido, ¿sí? Acá genero mi otra curva, le pongo el level recuperados y le pongo otro color. Acá le pongo el título a mi gráfico, y acá le pongo cómo se va a llamar mi eje X y cómo se va a llamar mi eje Y. Y Legend y Show van siempre para poder ejecutar y generar el gráfico, ¿sí? Y ahora si yo voy a mi terminal, Python 3, .py, van a ver, vamos a minimizar esto, van a ver que acá en mi consola se me imprime todo lo que yo les fui pidiendo, ¿sí? Acá primero el listado, ven que yo lo tenía todos separados por coma, y acá me armó el data frame. Después acá todas mis etiquetas,
acá los tipos de datos que tiene cada columna. Luego la descripción estadística, ¿sí? Acá en la descripción estadística que le agregué la parte de los cualitativos, pero como no teníamos datos cualitativos, nos puso todo nota number. Le volví a imprimir el data frame, y luego acá ven que imprimí los casos nuevos, los casos recuperados, y esta era mi arreglo de fechas, ¿sí? Y en la figura lo que se me generó fue el cuadro comparativo de los casos nuevos y los casos recuperados. Esto es algo, a ver, súper sencillo, súper básico, digamos, pero es para que puedan entender y visualizar cómo funciona el análisis y proceso de datos. Primero lo que hago es, con pandas, digamos, yo creo todo mi estructura y limpio los datos y me fijo lo que voy a necesitar. Luego con NumPy lo que hago es selecciono bien a qué se va a deber cada dato y cómo voy a organizar todo en distintos arreglos o en matrices, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar. Y luego con Matplotlib lo que hago es crear el gráfico. Quizás yo no necesito una curva, sino lo que necesito es un histograma o un gráfico de dispersión o un gráfico de torta, ¿sí? Siempre va a ser, depende de lo que yo necesita o lo que me hayan encargado. Muchas veces, a mí muchas presentaciones que para mí por ahí era mejor un gráfico de dispersión, me han pedido que sí o sí los presente en gráfico de torta porque la mayoría de las personas que va a asistir realmente entienden los gráficos de torta y el resto de los gráficos no los entienden. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros podemos hacer el mejor programa del mundo y hacer la mejor presentación del mundo y hacer unos dashboards preciosos, pero si se lo presentamos a alguien que no entiende de lo que estamos hablando, realmente es un fiasco, ¿sí? Entonces, siempre es preferible quizás no hacer lo mejor del mundo, pero sí hacer algo que se entienda, ¿sí? De lo cual todos puedan participar y opinar, ¿sí? Porque si no, quizás en una reunión de 50 personas, 2 nada más entienden de lo que estamos hablando y el resto o pierde el hilo y no le presta atención, o directamente lo ve como un fracaso, digamos, porque realmente no lo está entendiendo, ¿sí? Entonces, bueno, esta era la idea general de que pudieran entender. Perdón si fui muy a las apuradas, estaba bastante nerviosa, y nada, ahora respondo todas las preguntas que quieran acerca de todo en general, que creo que más preguntas que técnicas van a tener por ahí preguntas relacionadas con la labor. Maca, ¿querés que te lea o los ves los Q&A? Sí, ¿no? Q&A. Ahí te digo. Ahí te digo. Acá. Sí. Buenísimo. Acá los... Ahí tengo que minimizar esto. Bien. La primera que hay es la de Ezequiel Mojica. ¿Qué diferencia hay entre usar estos entornos? Bien. Que el de Google es como si fuera un Google Drive, ¿sí? Y lo que vos haces ahí... me aparece un cartel tuyo, Den. Y lo que vos haces ahí, queda ahí. Que está buenísimo para todo lo que open source o distintos productos que necesites colaboración externa, ¿sí? Por lo general, si entras a alguna empresa en la parte de datos o de business intelligence o lo que sea, por lo general te van a hacer usar o Jupyter o Charm, o algún que otro PyDev o algún que otro entorno de desarrollo, ¿sí? Salvo que, bueno, entres a laborar en Google, que probablemente te hagan utilizar este. Para arrancar a aprender análisis de datos, ¿hay diferencia entre usar Jupyter? No, Agus, la diferencia que hay, lo que te decía era al principio, que con Jupyter tenés todo
incluido, no necesitas ocupar espacio en tu sistema operativo, ¿sí? Para tenerlo. Y que todo lo que es para análisis de datos, ya sea las librerías o distintas cosas que se necesiten, ya lo tiene incluido, ¿sí? Y que lo único que necesitas en Jupyter es importarlo y nada más. No necesitas descargarlo en ningún lugar. Y bueno, que si lo configuras, lo puedes utilizar offline. Alejo González, ¿hay alguna guía o libros para aprender Python? ¿Cuál es la manera de aprender? Mira, libros y guías hay 1.000.000, la mayoría están en inglés. El mejor para mí es Learn Python the Hard Way. No me acuerdo cómo se llama el autor, creo que va por la 3ª edición. Si pones ese nombre con PDF en Google, te va a aparecer una de las primeras opciones que te aparece es el PDF. Para mí ese es de los mejores libros para aprender, porque tiene todo muy bien explicado y te explica, de hecho yo aprendí con ese libro, y te explica como si fueras un bebé, digamos, infantil, y te va, al final de cada capítulo lo que hace es explicarte distintas preguntas que le han hecho a él en distintos cursos que dio, y distintos ejemplos, ¿sí? Desde ejemplos súper simples a ejemplos mucho más complejos. Y la mejor manera de aprender, como cualquier cosa que llegue a práctica, es poner las manos en la computadora y ponerte a codear, ¿sí? Porque por mucho tutorial, mucho PDF, mucho libro que leamos, aprendemos realmente cuando nos ponemos a experimentar y a base de prueba y error. ¿Qué es lo que sí o sí debo saber hacer en Python para considerar, o las empresas consideren que soy buena analizando datos con estas herramientas? Esa es una pregunta, a ver, es muy probable que la empresa, para saber si sabes Python o para saber si sos buena en algo de programar, te tomen algún examen lógico, ¿sí? Algún examen de lógica, ¿sí? Porque ¿qué pasa vos? Una vez que sabes aplicar la lógica computacional o sabes aplicar el pensamiento computacional, una vez que podés aplicar eso, podés pensar, digamos, en cualquier lenguaje, no solo en Python, digamos. El resto después es lo que cambia es la sintaxis y distinta simbología, digamos. Pero el pensamiento computacional y todo lo que es la lógica es exactamente la misma. De hecho, si no sabes nada de eso, te recomiendo empezar por pseudocódigo y aprender bien qué es un bucle, qué es una variable, qué es un dato y demás, ¿sí? Y para analizar datos, esperen que se me fue la pregunta que estaba respondiendo. Bueno. ¿Verdad? Sí. No sé, no me acuerdo ni cómo se llamaba la chica. Camila, acá. Soy buena analizando datos. Las herramientas que sepas utilizar con que estas librerías, NumPy, Pandas y Matplotlib. Hay un montón más de librerías, pero aunque sepas utilizar esas, el resto ya dependen de estas, ¿sí? Scikit-learn, por ejemplo, es como el compendio de todas estas. Sigo con el resto. Para arrancar a aprender análisis de datos, ¿qué diferencia hay entre usar...? Ah, eso no lo respondí ya. Qué interesante. ¿Y qué se...? Bien. Data Science es como la parte de completa, digamos, como el científico de datos, ¿sí? Que por lo general de eso, realmente esos puestos los tienen alguien que... Uy, se me fue para arriba. Lo tienes alguien que realmente estudió ingeniería en informática o algo relacionado, ¿sí? Porque tiene otra capacidad, digamos, no intelectual, sino de abstracta de resolver los problemas. Data Analytics, lo que es todo lo que es, en base a la información que vos tenés, lo que se puede predecir que va a suceder,
¿sí? Esa es la diferencia entre analytics y análisis, ¿sí? En el análisis que haces es investigar y con analytics lo que haces es investigar lo que ya sucedió y en base a eso ves, encontrás patrones o coincidencias que puedan indicar lo que va a suceder a futuro. Y la parte del Big Data lo que son grandes volúmenes de datos, ¿sí? Por lo general, si vos trabajas con una planilla como yo trabajé recién de CSV, no es Big Data, porque lo que es el data no se puede meter en un Excel, digamos, para simplificar la respuesta. Y Big Data es algo que es más general, puede formar tanto parte de la parte de análisis como de analytics, y eso va a depender del volumen de datos con el que trabajes y también de la empresa donde trabajes. No es lo mismo trabajar con Big Data en, no sé, en Google que en una empresa mucho más chica, que por ahí ellos lo llaman Big Data porque es un volumen de datos mucho mayor al que están acostumbrados a trabajar, ¿sí? Pero vas a Google y le decís trabaja en este proyecto de Big Data y se te cagan de risa porque claramente el Big Data de ellos es mucho más abarcativo. ¿Se puede utilizar Python para analizar datos de venta de un negocio online? ¿O es demasiado para ese fin? Sí, sí, sí. De hecho, el ejemplo que yo te hice del supermercado, se puede, el supermercado, teniéndolo como unidad de análisis. Pero puede ser, sí, una tienda online. De hecho, muchos hacen las métricas de sus negocios o de sus tiendas online, que por ahí lo único que utilizan es tienda nube, por ejemplo, ni siquiera es que tienen su página de e-commerce, y tienen a alguien que les hace las métricas con Python. Obviamente los programas son mucho más simples que cuando se trabajan con volúmenes de datos mucho más grandes, pero sí se puede. ¿Cuál es la diferencia entre bases de datos relacionales y no relacionales? Uy, eso no sabría cómo explicártelo, porque realmente yo siempre trabajé con no relacionales. Pero no sé si alguna de las chicas quiere responderte. No es algo tanto de mi campo. Yo siempre trabajé con no relacionales. ¿Se importan las librerías enteras aunque usen solo algunos elementos? Perran, Ejo. Esto lo que explicaba hoy temprano. Es decir, puedes importar la librería completa aunque vayas a utilizar solo algunos elementos, ¿sí? Pero estarías ocupando un montón de memoria y recursos que podrías estar utilizando para otra cosa y que por ahí eso hace que tu programa sea más pesado o que el tiempo de ejecución sea mucho mayor, ¿sí? Entonces, si vas a utilizar solo algunos elementos en particular, lo que haces es, la forma de importar es from, el nombre de la librería, import, y el nombre de los contenidos que vas a utilizar. ¿Qué conocimientos mínimos necesitas para empezar a buscar trabajo en Data Science? Yo lo que les recomiendo, no se enfoquen en la parte de Data Science, ¿sí? Que traten de buscar alguna de los nichos, digamos, de Data Science. Análisis, todo lo que es Business Intelligence, Machine Learning, pero no en Data Science en general. ¿Por qué? Porque para hacer una persona que trabaja en Data Science, ya me está avisando que mi conexión a internet es medio. Para ser una persona que trabaja en Data Science, necesitas primero muchísimos años de experiencia y segundo, un conocimiento abarcativo de todo, ¿sí? Que eso lo alcanzás nomás con muchos años de experiencias.
Hola, ¿hay oportunidades laborales para junior o trainee en Business Intelligence u otros puestos similares vinculados a los datos? ¿Uno puede adquirir experiencia trabajando con diferentes datos disponibles como Kaggle? Sí, podés adquirir la respuesta a tu segunda pregunta es sí. Y la primera es, como a ver, hay. Es algo que tiene una curva de aprendizaje muy rápida, ¿sí? Así que el tiempo que sos junior es mucho más corto que el tiempo que sos junior por ahí siendo front o siendo back. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, yo empecé primero como soporte, digamos, y después me ofrecieron y me capacitaron ellos. Es decir, tuve esa suerte. Pero sé que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay bastante para junior, no tanto para trainee. ¿Sí? Para junior sí, porque ya te digo, la curva de crecimiento es bastante, y de aprendizaje es bastante rápida. ¿Sí? Por ahí en un puesto en front o en back estás 2 años y medio, cuando en la parte de Business Intelligence es mucho más corto, junior o sos trainee. ¿Recomendás alguna forma particular de capacitación? Sí. Práctica. Cursos siempre busquen o que sean de páginas oficiales o de gente que ustedes conozcan, o conmigo pueden aprender, hago el chivo. No, en serio. Siempre busquen algo que sea recomendado. Por ejemplo, muchos aprenden de instructores de Udemy, entonces lo bueno es buscar algunos que tengan buenos comentarios, pueden leer los comentarios, pueden o incluso pillan los temarios siempre que van y chusmen los temarios siempre que van a estudiar, ya sea online o presencial, porque por ahí son cosas o que ustedes ya saben o que no les interesan para lo que quieren aprender, ¿sí? Y la mejor forma de aprender es practicar, ¿sí? Entonces por ahí, si ustedes van a aprender de manera autodidacta, digamos, solo con unos PDFs y unos videos tutoriales, lo que hacen es se sientan y todos los ejemplos que les muestre sin copiarlos, sino que los ejecutan ustedes por su propia parte. ¿Cómo llega el dashboard a nivel proceso y a nivel visual, por ejemplo, utilizando QuickView? De la misma manera que utilizando cualquier otro software. Lo que haces es todo tu programa, una vez que lo tenés listo, puedes o importar solo los gráficos o importar el programa completo. Y creo con QuickView nunca trabajé, pero debe ser exactamente igual que como Pentaho o Tableau, que puedes importar o solo el gráfico o importar el programa completo. Cuando importas el programa completo, lo que te tiene es que, además de generarte el dashboard a nivel gráfico, digamos, también te genera ¿cómo se llama? Un informe en prosa, o al menos eso sucede en otros software, pero de la misma manera. ¿Hay alguna ventaja de usar PyCharm en relación a Jupyter Notebook? Ventaja, como decir ventaja, a mí particularmente me gusta más, pero la mayor ventaja que yo lo encuentro cuando ya estás canchero, cuando tenés facilidad para codear y demás, tiene muchos atajos, ¿sí? La creación de paquetes, la creación de módulos y demás, o incluso la creación misma y la manipulación de proyectos. Bien. Sí, de hecho, tengo una propuesta para enseñar en un colegio acá en Mar del Plata. Primero porque, como les dije varias veces, es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje muy rápida, y tiene poca simbología,
¿sí? Lo que lo hace bastante limpio, bastante legible. Y para chicos está bueno. Y de hecho, muchos colegios que ahora están incorporando robótica y demás, lo que hacen es, hacen un cuatrimestre que explica en Python y después explican robótica con Python, así que también se utiliza mucho para eso. ¿Cuánto tiempo consideras que se necesita para utilizar Python con soltura? Eso es una pregunta bastante, digamos, subjetiva, ¿sí? Depende de cada uno, depende de el tiempo que vos le dediques, porque por ahí vos le dedicas, no sé, 10 horas por día a tu aprendizaje y otra persona le dedica 15 y otra persona le dedica 2, y depende no solo del tiempo, sino de las ganas que tengas de aprender, de cuánto vayas entendiendo el lenguaje, porque si bien yo digo que la curva de aprendizaje es bastante rápida, no necesariamente es igual para todos. Sí, es como aprender cualquier otra cosa. Lo mismo pasa con los idiomas, por ejemplo. Eso depende de cada uno. Yo conozco chicos que en 2 meses te codeaban cosas geniales y otras personas que les ha costado mucho más tiempo. Y eso no quiere decir ni que sean mejores ni peores programadores. Eso quiere decir que depende del tiempo de cada uno. Pero ¿cómo se comporta Python? Si tengo algo que aumente como n cuadrado, es decir, alguna matriz que tenga conexiones con vecinos, etc. No entiendo la pregunta. Para una matriz de datos robustos, ¿cómo se comporta Python? Si tengo algo que... ¿Cómo se comporta? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que tenés que hacer? O si es rápido, si es factible utilizarlo. No entiendo a qué se debe la pregunta. ¿Tienes alguna recomendación de algún lugar donde se puede estudiar de forma presencial en Java? ¿Python o ciencia de datos? Ciencia de datos me habían ofrecido en Acámica. No sé que estaba de forma presencial y de forma remota. Y sí enseñan, digamos, van directo a los bifes a ciencia de datos, o si antes explican Python o R, porque no vi realmente el temario. Pero hay varios lugares también en plataforma 5, creo que explicaban Machine Learning con Python, que veían como una parte introductoria del lenguaje y después ya pasaban a toda la parte de Machine Learning. Y realmente, como no soy de Buenos Aires, no te sabría decir de ciencia de datos en particular. Educación IT o... eso, si te digo, te miento. ¿Qué tal es el campo laboral de los Data Science? Tenés de todo. No te creas eso de que cambiándote al laburo en Data Science de repente vas a empezar a ganar 200 lucas al mes de la noche a la mañana, porque eso no sucede. De hecho, al principio, cualquier laburo junior o trainee en programación ganas como un empleado de comercio, esa es la realidad, incluso en la parte de análisis de datos. Y siempre depende de vos cuánto crezcas dentro o fuera de la empresa como profesional. Es un campo quizá bastante competitivo, porque es un lugar donde quieren mostrar mucho quién es mejor que otro, pero también tiene sus cosas lindas. Tiene una comunidad bastante copada y por lo general los que tienen una seniority mayor a la tuya se preocupan porque vos aprendas y entiendas y puedas ser un compañero, y no por decirte todo el tiempo que son superiores a vos, digamos. Margarita, esa pregunta, te pregunté recién que no entiendo ¿qué me decís? ¿Cómo se comporta? Si es factible utilizarlo, si es... o cuál es la pregunta. ¿Se puede utilizar Python como herramienta de televentajo o es un complemento? Es un complemento, ¿sí? Yo ahora uso Tableau, pero
utilizaba, hasta no hace mucho utilizaba Pentaho. Así que sí, se utiliza como complemento. Otra vez la respuesta de las... te puedo preguntar dónde vos estudiaste y gracias por toda la explicación. Sí, a mí del trabajo me pagaron la diplomatura de Business Intelligence de la UTN de Buenos Aires. No sé si la siguen dando, ni tampoco sé si, cuál es el precio ahora. Era cara en su momento y era bastante abarcativa. De hecho, aprendí varios software de ETL y demás. Y vimos un pantallazo general de R, que hoy en día no me acuerdo mucho, pero recuerdo que era un poco más complejo que Python. Entornos de desarrollo para cuando empezamos a trabajar en BI, en una empresa Jupyter y cuál más. Jupyter, PyCharm y PyDev son los que más suelen pedir. Por lo general, cuando recién arrancás, te hacen arrancar con Jupyter, ¿sí? Y por lo general no salís de Jupyter. Yo porque, bueno, ya mis compañeros que tenían una seniority mayor que yo ya trabajaban de PyCharm y me acostumbré a trabajar con PyCharm. Pero por lo general empezás con Jupyter y Spider. Acá, esta. Las relaciones están más enfocadas a guardar información y no en futuros análisis, en sí guardar la información que después me iba a utilizar para... Exacto, por eso nosotros utilizamos más las no relacionales. No me acuerdo quién lo había preguntado. Eso, Guillermina, ese es el libro que yo lo reconozco. Ojo que debe ir por la tercera edición ya, porque el anterior a la tercera edición es de Python 2. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas de sintaxis que no la va a... que va a estar, no es que va a estar mal, sino que ya es de una versión vieja, que como les expliqué al principio, es muy probable que muy pronto, es más, iba a ser en el mes de abril, pero ahora bueno, se extendió todo, que deje de tener soporte. ¿Conocí la página Codecademy? ¿La recomendás para formarse? Sí, conozco varias, yo no la he usado, pero conozco varias personas que sí, y la recomiendan. No se enfoquen en esto de aprender de un lugar, no se enfoquen en un lugar en particular. Es decir, es lo mismo que cuando van a la facultad. Ustedes van, asisten a una clase, el profesor les da la clase y les da un apunte y por lo general ustedes después buscan en otros lugares, ¿sí? Entonces no se enfoquen en uno solo, ¿sí? Sino que traten de aprender, no les sale algo y bueno, vayan a buscarlo. Siempre hay alguien que ya preguntó eso antes que nosotros, ¿sí? Entonces vayan a buscarlo a donde ustedes crean que está bueno, ya sea en un video de YouTube, que como les dije, que tenga buenos comentarios y que sea algo confiable, o quizás un amigo de ustedes que ya lo sabe, o lo que sea. Y muchas veces también hay ciertos problemas que están haciendo un curso y en una guía les salta un problema, y es muy posible que si pegan ese pedazo de problema en Google les aparezca, porque ya está creado en otra guía y lo resolvió otra persona, ¿sí? Y a veces nos matamos pensando y de repente vemos la respuesta y digo, uy, mira lo que me faltaba acá, me faltaba cambiar un while o lo que sea. Sí, Jessy, yo tenía la misma, el mismo pensamiento, pero como siempre trabajé con no relacionales y las otras realmente nunca me interesaron mucho, estuve mal ahí, que no seguí informándome o aprendiendo. ¿Alcanza con instalar 3 librerías en PyCharm o me serviría de algo instalar Anaconda? Eso queda a gusto de cada uno. El entorno de desarrollo que ustedes utilicen para codear es a gusto de cada uno. Yo no les voy a decir que es mejor o peor, digamos, obviamente cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y
y dependiendo subjetivamente será mejor o peor para cada uno, digamos, pero si vos querés utilizar PyCharm, instalate las librerías y lo puedes utilizar. Yo de hecho lo utilizo todos los días. Pero bueno, si recién arrancás, por ahí Jupyter es como más fácil, digamos, de utilizar, y además algo bueno que tiene Jupyter para el análisis de datos es que todo lo que es la sintaxis de Python no necesitas saberla totalmente, digamos. ¿Por qué? Porque no necesitas, para imprimir algo, no necesitas utilizar el print, sino directamente pones que 1 más 2 y te imprime 3. Funciona como si fuera el intérprete directamente. Eso es algo que me había olvidado de decir y que está bueno también que lo sepan. Maga consulta, ¿puedo utilizar Matplotlib para mostrar datos con variable lat? Sí, podés utilizar, de hecho en un mismo gráfico, yo viste que en un mismo gráfico hice 2 curvas. Puedes hacer 15 curvas si querés comparativas. Siempre que respetes, digamos, el eje Y, el eje X o el eje Z, si vas a trabajar en tridimensional, podés utilizar todas las variables que vos quieras. Ahí vi el link de la explicación de las diferentes bases de datos en el chat. Genial. Lo chusmeo yo también. ¿En dónde justo se cortó? Vale, no sé qué. Proporcionan el ambiente. Tiene distintos archivos y demás, pero es más que nada para el ambiente. De hecho, todos los proyectos tienen su propia carpeta. No, al contrario, es súper rápido. Por eso está siendo cada vez más utilizado para análisis de datos. Si la respuesta era cómo se comportaba en tiempo de ejecución, sí, es súper rápido. Mirta Zoraide, muchas gracias. Y Male quedó colgada tu pregunta que dice, ¿en dónde justo se cortó? No sé a qué te refieres con en dónde. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o si nada, tenés ganas de cerrar con algo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta o o alguna duda también puede ser. Yo nada, no leí en el chat a ver si ven. Genial, Flor, que pasaste lo de las bases de datos. Y Javier también. Exacto. Muchas gracias por todo, me ayuda a clarificar conceptos y decinos. No leí acá si habían preguntado otras cosas. No, igual nosotros estuvimos como recopilando y hay muchas que pasaron directamente al Q&A. Bien. Genial. Bueno, nada, les agradezco. No vi, a ver acá. Gracias. Ahí Y por te último, ¿vas a preguntan. compartir el file del código de hoy? Sí, lo voy a compartir en el slide, que de hecho me di cuenta que había puesto el link que abrió mi correo, que no es la idea que tengan acceso a mi correo del trabajo, así que después modifico ese slide y se lo paso a las chicas, así les queda todo, tanto las cheat sheets como el código y los slides. ¿Para cuándo la siguiente? Y no sé, si quieren, la próxima hacemos más de codeo. Hoy era como una introducción para que tengan una idea. Y está bueno también porque yo aprendí algo nuevo, que es lo de las bases de datos, que nunca, como siempre trabajé con no relacionales, el resto nunca fui muy
muy de buscar cosas que no necesitaba. Así que nada, les agradezco por haber participado y nada, espero que les haya servido y les haya gustado. Y gracias a Den y a Belu por darme el espacio y por generar todo esto. No, gracias a vos, Maga. Que además era algo que queríamos hacer, teníamos muchas ganas de ir a Mar del Plata y hacerlo, pero pasaron cosas. Y Sí. así que no hay mal que por no hay mal que por bien no venga, que es algo así el dicho. Y pudimos hacerlo, pero bueno, a la distancia. Gracias, Maga. Gracias a todos los que participaron. Y vamos a estar seguramente haciendo más eventos en estos días. Así que no sé si las chicas quieren decir algo más. No, que esperen, en unos días vamos a subir el video grabado, tarda un poquito de subir porque es poco pesado. Se va a subir a YouTube y les vamos a pasar el link cuando esté todo. En estos días Maga nos va a pasar las slides, todo listo de lo que se vio hoy, y bueno, también van a tener disponible toda la información que Maga hoy estuvimos viendo. Millones de gracias por participar, por la organización, por el respeto, muy lindo todo. Gracias, Genial. Maga. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Maga. Gracias a ustedes. De nada. Adiós. Adiós a todas y todos. Todes, como dice el presidente.